Con mucha alegría les doy la más cordial bienvenida a un estudio más del Tratado de Hebreos, esa llamada también epístola que está ya casi al final del Evangelio. Y hoy estaremos llevando a cabo el estudio ya número 5. Queremos ver del capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Pero antes de ello, pues nos da mucho gozo estudiar el Evangelio a la luz de la Torá. Hoy modelamos esto más que en cualquier otro día, porque vamos a citar una cita que está en los Salmos, pero que el escritor hace una exégesis por demás maravillosa, pero me estoy adelantando ya a lo que será nuestro tiempo junto. Yo quiero decirle, a manera de introducción, que nos siga en nuestras redes sociales también y que si usted tiene el deseo de compartir este video, lo puede hacer para que más personas estudien con nosotros la escritura y vayamos descubriendo cosas que quizás nunca habíamos visto. Vamos a empezar, como siempre me gusta la introducción, hacer una pequeña y breve introducción del estudio que se vio en la clase 4, en la clase pasada, porque la lectura bíblica es contextual y entonces cuando más cercanos al contexto estamos, más cercanos estamos también a una correcta interpretación. La semana pasada veíamos el tema de sobre si la salvación se pierde y tuvimos nuestro punto álgido en el versículo 3 y de cómo este no se trata de cuidar la salvación, sino es una pregunta retórica, ¿cómo vamos a huir ahora de esta salvación tan grande? Por supuesto, en el contexto de Dios, volviéndonos a hacer sacrificios si ya por medio del Mesías nosotros no debemos o no tenemos por qué ofrecer sacrificios, ¿cómo vamos a ir a ello? Y ese es el punto de partida. Y hoy expandiremos, como ya lo mencioné, en esta exégesis con respecto de que ¿por qué no huir de esto? ¿Por qué no vamos a huir de la salvación? Y veremos el gran don de Dios y cómo se expresa desde el Salmo 8. Así que vamos a tomar la lectura, si usted me acompaña, en el versículo 5 y dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Y yo le puse ahí la palabra ecumenos, que es la palabra que se usa como mundo aquí en esta porción y que se refiere al mundo habitado, no se refiere al mundo como sistema. Y entonces lo que el versículo empieza a tratar cuando habla de sujetar quiere decir que no lo puso el mundo venidero habitado, y ya vamos a explicar cuál es este mundo venidero habitado, pero no lo puso en función de un ser espiritual, sino que lo puso en función de alguien más. Y esta respuesta se va a dar en el versículo 6. Pero es importante notar que aquí no hay una eh, retórica de más personas hacia el lado de lo que es el mundo espiritual. O bien son los ángeles, llamados ángeles en el griego, pero mensajeros que tienen distintas responsabilidades de parte de Dios, pero que operan abajo de Dios, por supuesto, no tienen un libre albedrío, sino que vienen a leer edictos de Dios y por supuesto está Dios. Entonces el escritor está diciendo, mire, esta creación, o bueno, ya veremos cuál creación, no está en función de los ángeles. No, un ángel no puede venir a dictar aquí, no puede venir a causar una diferencia, no se rige en función de ellos. Normalmente la palabra que el Testamento Nuevo, el Evangelio, usa para mundos es la palabra cosmos. Y sabemos que esto se refiere al sistema o a las personas que en él viven. Sin embargo, no está hablando del cosmos, sino que está hablando de la tierra habitada. Pero no es cualquier tierra habitada,
sino es la tierra venidera. Entonces, ¿a qué se refiere? Y esto respondemos que tiene que ver con la regeneración de la tierra cuando Él regrese. Estamos tan acostumbrados, dependiendo de cuál sea la corriente teológica que se tenga, especialmente algunos hablan del estudio del final de los tiempos. Estamos tan acostumbrados a que se piensa que el mundo se va a acabar. Y ya vimos incluso en este estudio de Hebreos, hemos visto también el mundo actual, el mundo, este mundo le llama, en hebreo se le llama el Olam Hazeh, que quiere decir este mundo, y el Olam Haba, que quiere decir el venidero. Y ya lo vimos en el capítulo número 1. ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Señor regrese? ¿Qué es lo que está tratando de decir la carta? Está hablando del impacto que Dios va a tener en la transformación del mundo. El mundo no será destruido, el mundo no será borrado por completo, sino que habrá una regeneración. ¿De qué cosa? Del sistema que Dios tuvo que adecuar para que el hombre que había pecado viviera acá. Permítame explicarme un poquito más. Cuando el Adán peca, Dios tiene que adecuar el mundo para que esta creación, por quien Él está dispuesto a dar la vida desde antes de la fundación del mundo, por supuesto, y decimos fundación del mundo muy intencionalmente, Dios tiene que adecuar la, su creación para que la criatura caída pueda vivir ahí y se puedan dar todas las eh, circunstancias que deben de darse para que haya una salvación en el hombre. A este momento histórico no se refiere la escritura como creación, sino que normalmente se le llama la fundación del mundo. El Salmo 89:11 lee: tuyos son los cielos y tuya también es la tierra. Y aquí ya vemos que está hablando de la creación, pero luego continúa diciendo: el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. Y ya este es un tiempo posterior, que por supuesto viene después del capítulo 3 de Génesis, cuando se da la caída del hombre. Note aquí que la palabra mundo no es una explicación ni una redundancia, perdón, sino que es una descripción de lo que Dios readecuó y cómo el hombre tiene que pasar el proceso de, obviamente, muchísimos años, pero ese proceso que la Biblia ha narrado a la perfección y que todavía estamos en ese proceso, como lo veremos al final de este estudio. Y todo esto es lo que se conoce como la historia de la redención. Romanos también nos colabora y nos dice un poquito al respecto, y también hay algunas otras escrituras, como por ejemplo en Apocalipsis, cuando se habla del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, y también se habla de una escogencia que Dios tuvo hacia los que serían sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no es creación, es fundación y se refiere al tiempo que estamos tratando de explicar. Pero el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos dice lo siguiente: porque el anhelo profundo de la creación, es decir, la que fue sometida en la fundación del mundo, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La revelación es la que nos describe eh, la carta, el tratado de Hebreos, lo que estamos hablando del mundo habitado venidero. Versículo 20: porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, es decir, los animales, es decir, la tierra, los minerales, etcétera, etcétera. Fue sometida no de su voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Y por eso decimos que la palabra esperanza normalmente está ligada con la salvación. Y aquel que la sometió fue Dios mismo, ¿verdad?
O sea, Dios la sometió por causa de la salvación que vendría. Versículo 21. De que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y es que ahora nosotros estamos siendo ya liberados del poder del pecado, del yugo del pecado. Y la creación lo será también cuando se acabe su tiempo y cuando venga en el Señor en su segunda venida, cuando el Mesías regrese en su segunda venida y los cielos nuevos desciendan a la tierra y la tierra nueva hay aquí en la tierra, como también lo narra el libro de Apocalipsis. Perdón, y es en este contexto en donde también ha enseñado la Escritura, los justos heredarán la tierra, los justificados serán aquellos que heredarán la tierra, y este es el concepto de lo que estamos hablando. Entonces, importante recalcar, regresar al versículo 5 y recordar que este mundo no fue sujetado, no fue ordenado en función de, no fue supeditado a un ser espiritual. Nadie espiritual, ningún ángel nos va a poder liberar ni nos puede ayudar. Quizás esto se creía en este momento histórico, como hay muchos hoy en día que piensan que un ángel puede salvarles, que un ángel puede hacerles favores sin necesariamente ir a través de Dios. Y nosotros decimos que si bien los ángeles son ministros de parte de Dios, el que tiene la palabra para que ellos hagan su obra es Dios. No le oramos a los ángeles, no le pedimos a los ángeles, no le ordenamos a los ángeles. Nosotros vamos, entramos en juicio con el amo del universo, con el creador del universo. Él nos perdona y Él mueve lo que tiene que mover a nuestro favor. Y entonces, en este contexto, es que Él ahora va a venir, el escritor de esta carta, y va a hacer una conexión con un salmo. Es decir, ningún ángel nos puede salvar, ningún ángel puede hacer que venga la redención, porque, pero uno dice, y creo que es importante leer ahora el versículo 6 de Hebreos, y vamos a leer como está escrito, y luego vamos a ir haciendo una comparación. Pero uno dice, ha testificado en un lugar de las escrituras diciendo, que es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses por él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Verso 8, todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Y si usted se da cuenta, yo estoy leyendo una nueva versión de las Américas, e incluso cuando esta versión la copié y la pegué acá, cuando se hablaba de él, del hombre, venía en letras minúsculas, porque normalmente se lo entiende como que esto fue dicho en función del humano. Sin embargo, este tratado teológico y es el Evangelio el que nos está diciendo cuál es la correcta interpretación del Salmo 8. En primer lugar, porque dice hay uno, ese uno es David. Y luego empieza a describir el escritor de Hebreos, que el Salmo 8 se estaba refiriendo a Jesús. Si lo leemos acá, como lo copió esta traducción, es un poquito difícil de conectar y es un poquito más difícil de ver. Pero lo que este tratado teológico empieza a, más que sugerir, empieza a enfatizar es quién es el del Salmo 8. Es aquel, por eso lo trae a colación ahora mismo, por quien o aquel, a quien se le sujetó el mundo venidero. Y entonces ya nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio de lectura. Y es que los salmos normalmente, el primer factor de interpretación
para un creyente debería ser el Mesías, Jesús. Deberíamos de, y no solo en los salmos, también deberíamos de buscarlo en toda la escritura. Deberíamos de poderlo ver en los sacrificios, deberíamos de poderlo ver en los proverbios, deberíamos de poderlo ver en la narrativa de los profetas y por supuesto, deberíamos de poderlo ver en la Torá, porque él es quien dijo, Moisés y los profetas de mí han dado a entender, de mí han hablado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al escrito original y vamos a comparar la traducción que tenemos acá, algunas traducciones, y vamos a hacer una traducción literal, ahora con el conocimiento de que el tratado, el mismo evangelio, o sea, Hebreos nos está diciendo, oye, pon atención, los ángeles aquí no pintan mucho. Esto fue hecho en función del Hijo y ese Hijo es el del Salmo 8 y vamos a probarlo y vamos a comprobarlo. Salmo capítulo 8, versículo 3. Lea conmigo, por favor. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, dice el versículo 3 en la Nueva Biblia de las Américas. Una traducción literal dice, cuando vi, porque este ver está en un tiempo imperfecto, tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú pusiste en pie, o es decir, estableciste. Cuando leemos la primera traducción, no tenemos como mucho margen a pensar fuera de la casa. Pues la idea sería como estar un hombre viendo el cielo de noche y contemplar las maravillas de Dios. De una forma muy poética, que también es válida, pero no es a lo que se está refiriendo acá. En la segunda traducción, cuando vemos que dice, cuando vi, inmediatamente tenemos que conectar que David está siendo sometido a ver algo. Es decir, David está viendo, valga la redundancia, una visión. Está teniendo un momento muy personal en donde está recibiendo una revelación de Dios y que él no ha comprendido completamente. Que Dios se va a tomar el tiempo para enseñarle, pero él en este momento no está entendiendo. Él está a punto de ver algo. Esto es muy similar como por ejemplo a lo que vivió Abraham en el capítulo 15, versículo 5 de Génesis. Leámoslo. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible contarlas, así será tu descendencia. Similarmente, Abraham tiene una experiencia espiritual y visible que significaba mucho más de lo que nosotros podemos entender, porque él está viendo cosas y hay circunstancias y situaciones que Dios le está haciendo comprender que se estarán eh, poniendo en su cerebro, en su mente, y él estará haciendo análisis. Y después de eso vemos que se desprende toda una serie de eventos. Bueno, lo mismo está pasando con David. Entonces el versículo 3 nos sirve para conectar que esto no es meramente algo romántico o algo inspirador en donde David está contemplando los cielos y llegó a un momento elevado de decir, no, esto es una visión celestial. Eso es lo importante conectar el versículo 3. ¿Y cuál es la visión celestial? El versículo 4 nos sigue diciendo, y yo cambio de versión a la Reina Valera 90, en donde dice así en el versículo 4, digo, palabra que no se encuentra en el original, que es el hombre, para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Si nosotros leemos esto exclusivamente así, pues en primer lugar no sabemos que es una visión. En segundo lugar, eh, vamos a tomar la idea como la hemos tomado, como la hemos tenido, de que se trata del ser humano. Pero eso es incorrecto. ¿Quién nos dice esto? La Biblia, en una traducción literal, y leeríamos así, que, que Enosh, dice, Ma Enosh. Yo le puse entre paréntesis que es, o también podría entenderse como que del Enosh. ¿Qué es Enosh? ¿Qué del Enosh? Y entonces, ¿qué significa la palabra Enosh? Ahí se la puse a la par, es hombre. Ahora no es cualquier hombre, es una referencia a un hombre debilitado,
a alguien que perdió su vigor. Entonces, David dice, él ve la visión y dice, bueno, ¿y qué es este Enosh? ¿Qué es este Enosh? Es lo que estaría diciendo, es lo que estaría preguntando. Este debilitado, esto que estoy viendo. Y luego dice, porque te acordarás, no está en pasado, está en futuro, porque te acordarás de él, dice. Y el Hijo del Hombre, o sea, el Ben Adam, y aquí, como hemos hablado en otros textos, pero hacemos la referencia rápidamente, las palabras Hijo del Hombre pertenecen a un metalenguaje. ¿Qué es un metalenguaje? Un metalenguaje es una forma teológica de hablar en donde palabras cambian de significado y tienen un significado teológico. En este caso, el Ben Adam, como el Señor se presentaba, recordará usted al leer los evangelios, el Hijo del Hombre, cuando él hablaba de él en tercera persona, hablaba del Hijo del Hombre. ¿Y qué quiere decir el Hijo del Hombre? Bueno, quiere decir dos cosas. En primer lugar, se refiere al cuerpo de Dios en la tierra y en segundo lugar se refiere al heredero activo del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir heredero activo del reino de los cielos? Alguien que vino a repartir la herencia que es de él. Y luego el verbo está en futuro, porque lo visitarás. Entonces leemos nuevamente sin explicación. ¿Qué es? ¿Qué del Enosh? Porque te acordarás de él. ¿Y qué del Ben Adam? ¿Qué del hijo del hombre? O sea, ¿qué del heredero? ¿Quién es este heredero? Yo no entiendo. Porque lo visitarás. Eso es lo que está diciendo. David entonces no está comprendiendo la visión. David está como confundido porque en esta visión él ve a un Enosh, un hombre débil, pero lo ve seguramente en los cielos, y luego ve a un hijo de hombre y él como que no está entendiendo y solo alcanza a entender que él se va a acordar de él, que Dios se va a acordar de él, que Dios lo va a visitar. Enfatizo también que la palabra o el verbo decir no es parte de la Biblia. Eso lo han puesto ahí porque como entienden que este es el hombre común y corriente o que se refiere al humano, entonces para que les haga sentido el qué, ponen el digo qué es de lo, pero no existe esto. Eso no existe y por eso es que tenemos que tener muchos cuidados al interpretar la Biblia. Entonces, ¿cuáles son los cambios? En primer lugar, no está el verbo decir. En segundo lugar, no está preguntando qué es el hombre, está preguntando qué es del Enosh, qué es eso, esa visión que no logra ver. No está preguntando, no está diciendo para que tengas de él memoria, sino dice porque te acordarás de él. Hay algo que va a pasar en el futuro. Por supuesto, en el futuro con respecto de David, que vivió unos 1000 años antes del Mesías. ¿Y qué es esto del Hijo del Hombre? Dice el versículo 4 en la Reina Valera, para que lo visites. El cambio que nosotros sabemos, ¿quién es este heredero del reino de los cielos? No entiendo quién es el heredero del reino de los cielos, porque incluso lo visitarás. David entonces eh, no da crédito a sus ojos, no comprende lo que está pasando. Sin embargo, ya veremos cómo Dios se lo revela. Para ello, damos la respuesta en el versículo 5. La Biblia del Jubileo lo traduciría así. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y hermosura. La Biblia en hebreo dice así. Si nosotros, perdón, antes de decir que dice, si nosotros leemos que lo has hecho poco menor, ya tendríamos un problema aquí, porque el Evangelio nos está diciendo en primer lugar que se refiere a Jesús. Si se refiere a Jesús y entonces aceptamos la traducción, entonces Jesús es hechura. Y esto no lo podemos permitir porque Jesús no es hechura. Jesús es Dios. Yoshua, Él es Dios, Él no es hombre, Él no fue hecho, Él no fue creado, Él es Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia literalmente? Dice, lo disminuirás un poco menor que Elohim o de Elohim y lo coronarás de gloria, es decir, kabod, o sea, peso y de hermosura. Entonces, reforzar
que si está hablando en cualquier traducción, veremos al hombre, pero en el original, como nos lo está enseñando el Tratado Teológico de Hebreos, tenemos que ver a Jesús, tenemos que ver al Mesías. Entonces, David está empezando a tener una respuesta. Ah, lo que sucede es que tú vas a disminuir a Dios. Y por eso es que dice, lo disminuirás un poco de Elohim. Es curioso que algunas versiones traduzcan un poco menor que los ángeles. Esto se da porque muchas veces en el Evangelio se da, por ejemplo, en la entrega de la Torá, cuando Dios supuestamente viene sobre la montaña, fueron ángeles, no fue Dios mismo, fueron ángeles. Cuando muchas veces Dios habló con Moisés, fueron ángeles y había una interacción de palabras allí con mensajeros de Dios, pero la palabra Elohim se refiere a Dios. Entonces, por esta razón, muchas veces la palabra Elohim la han traducido como ángel. Pero aquí dice Elohim. Y Elohim también es la plenitud de los atributos de Dios. El autor de la carta nos está diciendo que si esto se refiere a Jesús y el verbo que hay que traducir ahí es el verbo disminuir, entonces está hablando de la disminución del Dios Todopoderoso, el que es la plenitud de sus atributos, se va a disminuir, va a tomar la forma de un hombre como también se enseña en el Evangelio. Y entonces David empieza a entender, dice David, este es que tú te vas a disminuir, que tú lo vas a disminuir de ti a él, pero no deja de ser Dios, sino que solo es una disminución, como en las matemáticas podríamos hablar de una derivada, ¿verdad? Eso sería como una forma matemática de compararlo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos entonces. Lo que el versículo 5 está diciendo entonces es que lo va a disminuir sin dejar de ser Dios y eventualmente, por eso, le va a coronar con el peso y la hermosura. El peso, en la palabra kabod, lo que se llama gloria, algunos han dicho, bueno, es el peso de la gloria, pero realmente más que el peso de Dios, se refiere a la influencia de Dios. Por eso es que esta carta o este tratado está enseñando que se trata de Jesús, porque será disminuido y va a ser coronado con el peso de Dios. Y recordamos que en el Evangelio de Juan él señaló, cuando yo sea colgado de un madero, allí dice, atraeré a todos a mí mismo. Veamos un salmo que nos agrega algo muy interesante. Vamos al Salmo 45, versículo 2. Si usted no lo sabía, este es un salmo mesiánico y nuevamente ha de interpretarse a la luz de Jesús. Dice así, eres el más hermoso de los hijos del Adán, o sea, Benei Adam. La gracia se derrama en tus labios, por tanto, Elohim te ha agregado, te ha bendecido, te ha injertado para siempre. O sea que cuando Él vino a la tierra, Él no era como nosotros, Él era más especial, era lleno de hermosura, la gracia estaba en sus labios y por eso cada vez que Él enseñó, que enseñó Torah, dicho sea de paso, salía con gracia y por eso es que las personas que lo escuchaban quedaban maravillados ante lo que Él decía. Y entonces señala aquí, por lo tanto, el Elohim, y se puede también entender, te bendecirá para siempre. Estaría hablando de la corona de peso, de la corona de hermosura. Entonces nos habla de su desempeño aquí en la tierra. Veamos el versículo 6. Salmos 8:6, regresando, y ahora vamos a leerlo en una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y repito, siguen empeñados en pensar que es
humano, a pesar de que Hebreos claramente dice que se refiere a Dios. Leemos entonces, dice, los pusiste, y aquí ya lo pone en plural, a cargo de todo lo que creaste, y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. De hecho, es hasta penoso ver que para que nosotros entendamos, se pervierta el mensaje de la Biblia diciendo a los humanos los pusiste, pero no está hablando en plural, sino que ahí en hebreo, en una traducción literal, dice lo siguiente: le harás señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pondrás debajo de sus pies. Y en este verso, ya David ha captado de qué se trata. Oh, diría David, ¿qué es el hombre? Oh, ya entendí. Es que tú lo vas a disminuir, que tú lo vas a hacer señorear, que te vas a acordar de él, que no lo vas a olvidar. Pero luego dice, le harás señorear y todo lo pondrás bajo sus pies. Y en este momento específico, ya David ha visto, en primer lugar, estaba viendo, eh, que él iba a señorear, perdón, en primer lugar, estaba hablando de la primer venida. Oh, ¿quién es este hombre? Pero ahora han pasado no solo este tiempo, sino 2500 años. No sabemos cuándo vendrá el Señor, porque ahora está viendo hasta el retorno de Él. Dice, tú lo pondrás, le harás señal sobre las obras de tus manos. Y dice, todo lo pondrás debajo de sus pies. Y entonces David ya aquí ya tiene claridad. Él tenía duda de qué se trataba esto, ahora tiene claridad. Es la disminución del Hijo de Dios, o sea, Jesús, del cuerpo de Dios mismo. Su paso aquí en la tierra, en donde venía a dar su vida, su retorno a las alturas y luego su posterior retorno a la tierra. Con este conocimiento, regresemos a leer lo que se ha dicho en Hebreos. Verso 6, lo vamos a adaptar ahora a lo que aprendimos eh, en Salmos. Dice así, pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo, ¿qué es el Enosh? Porque tú te acordarás de él. O el Ben Adam, el Hijo del Hombre, porque te interesarás en él. Bueno, dice, porque te intereses en él, para que te intereses en él. Y yo se lo corregí aquí, te acordarás de él. Verso 7. Lo disminuirás un poco inferior a los ángeles, Elohim. Es decir, Dios. Lo disminuirás un poco menor que Dios, claro, porque no podía venir como Dios con toda su gloria porque destruiría la tierra. Lo coronarás de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Verso 8. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Y lo dice, pero al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Señalamos lo siguiente, a manera de ir aterrizando. El autor de los Hebreos, del Tratado de los Hebreos o a los Hebreos, nos da la pauta de cómo interpretar el Salmo 8 y con ello nos define a Jesús, que es la pregunta con la cual iniciábamos este estudio. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, es Elohim disminuido, es Adonai disminuido, es aquel que él mismo estableció cuando estaba en los cielos, antes de venir a la tierra, de que él iba a tomar la forma de una semilla, se iba a disminuir, y él mismo se acordó de visitar eso. Él mismo lo estableció en su palabra, lo estableció en los cielos. Eso es lo que se conoce como Abba, que es como el Padre, ¿verdad? Que es todo el conjunto de promesas, de mandamientos que él puso y a los cuales él mismo se iba a subordinar cuando estuviera acá. ¿Quién es Jesús? Es el Dios,
del Antiguo Testamento que tomó la forma de siervo, que se disminuyó, que dejó su gloria, que se despojó de su gloria, que vino a la tierra sometido a la palabra que él mismo había hablado, pero no es otro a otro que hay arriba, sino a él mismo. Él es Jehová de los ejércitos, que se ha disminuido, ha venido a la tierra. Por eso es que el mundo venidero, habitado, está sujeto a él. Con ello lo definimos. No se está hablando en el Salmo 8, definimos también, de ningún hombre, sino de la función divina de quien va a venir. No se olvide, quien vino fue Dios Todopoderoso, solo que venía disminuido. Toda autoridad, todo dominio, hoy en día, cae bajo el nombre del Mesías, es decir, Yehoshua, o sea, Jesús. El escrito termina en nuestro tema porque vamos a ir aterrizando en que a pesar de ello, dice, todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, que todas las cosas estén sujetas a Él. Pero con mucha alegría yo le digo, este será nuestro tema para la próxima oportunidad en el estudio 6. Quiero agradecerle por sintonizarnos, quiero agradecerle por compartir, quiero agradecerle por suscribirse a nuestro canal, por estudiar con nosotros y por supuesto, si usted tiene alguna duda, por favor nos lo hace saber enviándonos un mensaje, escribiéndonos, como se le haga más fácil. Yo he llegado al final de este tiempo juntos, pidiéndole a Dios que lo bendiga, que lo guarde y que Él le guíe siempre a estudiar las Escrituras. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.